Buen día, alumno de tercero medio. La clase de física del día de hoy lleva de título Cosmogonía. El objetivo de la clase es comprender, basándose en el estudio historiográfico, las explicaciones científicas sobre el origen y la evolución del universo. Vamos a partir con una pregunta que va a ser el eje guía de esta clase, que dice así: ¿cuál es el rol de los saberes ancestrales en la comprensión actual del cosmos? Bueno, el ser humano se ha maravillado desde tiempos remotos con la observación del cielo, ya sea para predecir fenómenos naturales, para orientarnos espacialmente, para construir calendarios o incluso para explicar los fenómenos relacionados con las mareas. Cualquiera sea la razón de mirar el cielo, la búsqueda de las respuestas ha marcado la pauta para el desarrollo de toda la humanidad. En la búsqueda de estas respuestas, el ser humano se ha obsesionado, dando origen a la cosmovisión de los distintos pueblos. La cosmovisión está fundamentada en 4 ejes guías. El primero de ellos está relacionado con el origen del cosmos y lleva de nombre cosmogonía. El segundo está relacionado con la composición y distribución del universo y lleva de nombre cosmografía. El tercer eje guía está relacionado con las leyes que mantienen el equilibrio del cosmos y recibe de nombre cosmología. Y finalmente, la función de los seres humanos en la Tierra es estudiado por la historia. Vamos a partir con el primero de los ejes guías de la cosmovisión. Hay que tener harto cuidado con el concepto de cosmogonía. Generalmente uno piensa que está relacionado con el desarrollo del estudio científico y eso no es así. La cosmogonía está relacionada e involucra tanto a la perspectiva filosófica como a la perspectiva religiosa. Si nosotros juntamos todos estos elementos, recién podemos entender la cosmovisión de las distintas culturas en la historia. Por ejemplo, en las tribus mesoamericanas, como son los mayas, ellos pensaban que el mundo había sido creado por el dios Sol en un proceso formado por 5 etapas. Solo en la quinta etapa, que corresponde a la actualidad, se pudo consolidar, pues en ella se ordena el cosmos. En relación con esto, el cosmos fue organizado en 2 sectores bien delimitados. El primero de ellos ocurre bajo tierra, al cual se le llamó inframundo, y el segundo ocurre sobre la tierra y recibe el nombre de el cielo. Aquí podemos observar en la imagen la cosmografía de otra de las culturas de México, que es la de los nahuas de Chicontepec. En ella se observa un mapa de lo que ellos creían era la organización del cosmos. En el plano principal se ubica la Tierra y en los 4 puntos cardinales se ubican deidades que representan tanto norte, sur, este y oeste. Además podemos mencionar, por ejemplo, que la civilización de los mayas elaboró complejos calendarios que, a diferencia de los calendarios que utilizamos nosotros en la actualidad, eran calendarios cíclicos. Los de nosotros son calendarios lineales. Eso quería decir que su comprensión de la naturaleza estaba basada en procesos que se iban repitiendo a través de los tiempos. De esta manera podían predecir las lluvias, las sequías y distintos otros fenómenos naturales. A continuación voy a leer un extracto de la publicación de Enrique Florescano, especialista maya, que dice así: hacia 1907, Alfred Toser, antropólogo, arqueólogo y educador, especialista en la cultura maya, recogió en la región yucateca, cerca de la ciudad de Valladolid, esto es en México, chicos, el siguiente relato maya sobre la creación del cosmos. Dice así el relato de los mayas: este mundo se encuentra en el 4.º periodo. En la primera época vivieron los Saiyam Binkop, los ajustadores, que habitaron Yucatán. Eran enanos que vivían antes del sol. Cuando apareció el sol, se volvieron piedras que adornan hoy las ruinas mayas. Estos primeros habitantes eran alimentados con sangre que provenía de una cuerda llamada Cuxán. Por alguna razón, la cuerda se cortó y la sangre dejó de fluir. En los siguientes periodos vinieron diluvios que acabaron con los hombres. Los pobladores actuales son una mezcla de los sobrevivientes ancestrales. Bueno, en este extracto queda en evidencia cuál era la cosmovisión y la cosmogonía del pueblo maya. Para profundizar un poco más, podemos mencionar además que los mayas actuales
creían que nada de lo que ocurría en la naturaleza y en la vida humana es ajeno a los movimientos del Sol. Además, para la tribu de los chamulas, el Sol es el principio regulador de los distintos ritmos del tiempo, el marcador de las divisiones espaciales del universo, la potencia que vivifica los ciclos de la naturaleza y el orquestador de las actividades diarias y estacionales de los seres humanos. Es interesante esta visión si nosotros las comparamos con algunas festividades actuales. Por ejemplo, la fiesta contemporánea de la Santa Cruz es una continuación híbrida, es decir, es una mezcla de la antigua ceremonia prehispánica que celebraba el fin de la época de secas y el comienzo de las lluvias, todo regulado por los astros celestes. Es importante que nos preguntemos cómo es posible que han perdurado todos estos saberes ancestrales hasta nuestros días. Y la respuesta radica en que todos estos saberes han sido traspasados de generación en generación en el interior de las comunidades y también han sido compartidas con comunidades vecinas. Por ejemplo, las comunidades analizadas, como los mayas, ¿cierto?, que veíamos anteriormente, se encuentran unidas por prácticas agrícolas dedicadas a la supervivencia de todo el grupo. La relación con la tierra fue el cordón que ató al campesino con el ciclo agrícola, regulado por el movimiento del sol, y fijó el lugar donde vivir, el tamaño de la familia, los ciclos de trabajo, la dieta alimenticia, la dependencia ante los cambios de la naturaleza, el culto a los fenómenos que intervenían en la germinación de las plantas y la idea de que sobrevivir es sobre todo una empresa colectiva. Es decir, trabajaban con sistemas de cooperativas, ¿no? Al fin y al cabo, la identidad indígena no es más que el conjunto de hábitos que día con día cumplen de modo solitario la familia y la aldea campesina. De esta manera, los saberes se iban compartiendo y se iban traspasando entre generaciones. Para cambiar un poco de cultura, es inevitable citar la cultura de los griegos, ¿cierto? Considerando además que eran grandes observadores del cielo, tanto así que generaron una serie de mitologías relacionadas con las constelaciones. Voy a citar en este momento precisamente la mitología relacionada con Orión, que es la figura que observamos aquí en la pantalla. ¿No es así? Orión, el cazador. Orión es una constelación conocida a nivel mundial, se puede observar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Atentos al texto del poeta griego Hesíodo, que precisamente en su obra llamada Astronomía relata la historia de Orión. Dice así: Orión era hijo de Poseidón, quien le dio el don de caminar sobre las aguas. Un día Orión se emborrachó y atacó a la hija de Enopión, quien en venganza dejó ciego a Orión. Con la ayuda de Helio, el sol, Orión recuperaría la vista y se vengaría de Enopión, pero éste se escondió bajo tierra. Luego de esto, Orión se dedicó a cazar junto a la diosa Artemis y Leto, y declaró que podía matar a todos los animales de la tierra. Frente a esto, la madre tierra envió a un escorpión gigante a matar a Orión. Zeus puso a Orión entre las constelaciones junto a su perro de cacería, y además añadió también la constelación de Escorpión. Vamos a ver, chicos, dónde se ubica la constelación de Orión. Decía este texto de Hesíodo que Orión siempre salía a cacería y lo hacía con su perro. Bueno, chicos, aquí observamos una estrella que lleva de nombre Sirio. Esa estrella Sirio es precisamente la estrella más brillante del cielo y forma parte de la constelación de Canis Mayor, es decir, el perro de Orión. Eso quiere decir que cercano a Canis Mayor tiene que estar la constelación de Orión. Veamos. Aquí está precisamente. Aquí tenemos la estrella Sirio, la más brillante del cielo nocturno, que forma parte de Canis Mayor, el perro de caza de Orión, y aquí está la constelación del cazador, la constelación de Orión. Se puede reconocer por las clásicas Tres Marías que pasarían a ser, según la mitología, el cinturón de Orión. Muy bien, chiquillos, acompañando a la constelación de Orión hay otras constelaciones conocidas. Por ejemplo, tenemos a Géminis aquí arriba. Es interesante destacar que la mitología griega también menciona que como
como Zeus incluyó al escorpión, ¿cierto?, en el cielo nocturno, dice así la historia, dice que cuando Orión comienza a esconderse en el horizonte, de inmediato empieza a aparecer en el otro extremo la constelación de Escorpión. Es como que Orión, ¿cierto?, se estuviera escondiendo del escorpión. Interesante para analizar. Volviendo entonces a la presentación, les voy a dar una actividad que la pueden resolver, la pueden discutir con su familia, conversarla con ellos y hacer preguntas tan importantes como ¿cuándo fue la última vez que observamos el cielo estrellado? ¿No es así? Por favor, trabajen estas preguntas. Cualquier duda, consulta que puedan tener, me la hacen llegar a la dirección de correo que hemos estado trabajando en las últimas clases. Cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos.